En Ok. esta tarde con una oración vamos a ponernos en las manos de Dios para suplicarle a nuestro Padre que sea el que nos ayude a que todo en este día pues sea para la gloria y honra de su nombre y a la vez pues también que seamos edificados. Vamos a suplicarle a nuestro hermano Stanley de la Congregación de San Marcos que sea el que nos ayude con una oración para ponernos en las manos de Dios. Sí, ahí le quedó mal, hermano, porque sí no puedo. No te preocupes, Stanley, no hay dificultades. Saúl, ¿nos ayudas, por favor? Está bien, oremos, hermano. Amantísimo Dios y Padre nuestro, que mora en el cielo, en la tierra y en todo lugar, permítanos, Dios, llegar hasta su santo trono de gracia por este medio, Señor, para darle las gracias primeramente por esta hermosa oportunidad que nos da, Señor, de reunirnos una vez más como tu iglesia, Señor, por este medio, Señor. Gracias, Señor, le damos porque nos da esta oportunidades, Señor, de seguir estudiando y aprendiendo más de su palabra, Señor. Suplicamos, Señor, por todo lo que vayamos a hacer en esta tarde, Señor. Se lo dejamos en sus manos, Señor, para que se haga conforme a su voluntad y que sea de su total agrado, Señor. Suplicamos que también bendiga a cada uno de los hermanos que estamos en esta reunión y por los que también van a ingresar, Señor. Suplicamos, Señor, que lo puedan hacer sin ningún problema, Dios, y puedan adorar con nosotros su santo nombre en espíritu y en verdad, Señor. Le suplicamos, Señor, que se quede con nosotros, Señor, de principio a fin de esta adoración. Todas estas cosas se las pedimos y damos gracias en el nombre bendito de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Siguen conectándose, sean bienvenidos los que se van conectando. Vamos a cantar unas alabanzas, hermano. Benjamín, ¿nos ayudas con 2 coritos? Hola, Benja. ¿Nos ayudas con 2 coritos? Sí, hermano, con gusto. Adelante. ¿Qué querés? ¿Qué? Los jóvenes estamos ahorita. Busquemos, que tengamos himnario, podemos buscar el himno 573. Que se llama La Nave Evangelista. Espera que cantemos. La nave evangelista marcha, Marcha, la nave evangelista marcha para Canaán. Los que embarcarse quieran, los que embarcarse quieran, bienvenidos y serán. Gloria en las alturas, los de a bordo cantan dulcemente, gloria en las alturas a nuestro capitán. Con viento en popa vuelan, 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 con viento en popa vuelan hacia aquel florido hogar. Felices voces se oyen, se oyen, se oyen, felices voces se oyen, resonando por el mar. Gloria en las alturas, los de a bordo cantan dulcemente, gloria en las alturas con nuestro capitán. Embárcate conmigo, sí, conmigo, embárcate conmigo, tú cansado de pecar, descanso te prometo, descanso te prometo, en aquel feliz hogar. Gloria en las alturas, los de a bordo cantan dulcemente, gloria en las alturas en nuestro capitán. Gloria en las alturas, los de a bordo cantan dulcemente, gloria en las alturas a nuestro capitán. Vamos a cantar un himno que está un poco más adelante, el 575, que se llama Me dio un cantar. Cantemos. Quitó el toda mi aflicción, me dio consolación, me dio un cantar, precioso cantar que entonaré con todo el corazón, me dio un cantar, precioso cantar. Me dio un cantar para decir, me levantó de perdición.
Oh, gloria a Él es mi Rey, precioso cantar es para mí. Su luz alumbra mi andar, quita todo pesarme de un cantar. Precioso cantar que entonaré con coro celestial me de un cantar. Precioso cantar, me de un cantar para decir, me levantó de perdición. Oh, gloria a Él es mi Rey, precioso cantar es para mí. Muchas gracias. Vamos a tener una oración más, vamos a ponernos en las manos de Dios para la clase de esta tarde. Eric, de la Congregación en Santa Rita, ¿nos escuchas? Eric. Hola, hola. Hola, Eric. Gracias. Ahora sí te escuchamos. ¿Nos puedes ayudar con una oración para poner en las manos de Dios la clase de esta tarde? Sí. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, oremos. Padre nuestro que te encuentras en los cielos, santificado sea tu nombre. Llegamos, Señor, en esta tarde, en tu presencia, dándote la gracia por darnos, Señor, la vida. Y en este momento vamos a poder escuchar tu meditación, tu consejo, Señor, que tú has alistado a tu siervo, en el cual utilizarás en esta oportunidad, que tú le brindes, Señor, esa palabra fácil a nuestro hermano y así a nosotros un corazón abierto para que así atesoremos esas palabras en nuestro corazón. Gracias, Señor, por este día y así dejamos esta oración en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a tener esta tarde una meditación muy bonita y espero que podamos prestar atención y también participar. Los que estuvieron acá la semana pasada de seguro se recordarán de que hicimos hacer sentadillas a Edwin, que no se ha conectado, pero hay testigos que se recordarán que lo hicimos hacer sentadillas. También se deben de recordar de que hicimos que Cristian nos contara un poquito de cómo se sentía por estar en este lugar reunidos y tuvimos ahí bastantes participaciones. Y en este día también espero que podamos tener muchas participaciones de ustedes. En la medida de lo posible, aquellos que puedan habilitar sus cámaras sería genial. Si no, no se preocupen. Sé que con eso hay un poquito más de problemas con la conexión, pero en la medida de lo que puedan, adelante. Son bienvenidos y vamos a empezar entonces. Vamos a conocer, vamos a aprender un poco acerca de un personaje muy especial. Déjenme empezar a compartir nada más esto de acá. Muy bien. Espero que todos puedan ver ya una presentación. ¿Me confirman? Sí. Sí, perfecto, Sí. muy bien. La clase de esta tarde es una enseñanza de una historia de Pedro. Ahora bien, tenemos que preguntarnos definitivamente, ¿quién es Pedro? Vamos a ver. Pedro no tiene nada que ver con el Pedro que nos estuvo diciendo hace unos días Nayib Bukele, que fue el que dio muchos problemas cuando entró por el punto ciego, ¿verdad? No vamos a hablar de ese Pedro en esta tarde. Es de otro Pedro. Vamos a estar hablando acerca del apóstol Pedro. Ahora bien, lo que yo tengo ahí en esa ventanilla, en ese iconito rojo que quizás algunos de ustedes lo puedan visualizar al lado derecho, ese icono no es más que un símbolo que la tradición católica no tiene nada que ver con la verdad en ese momento, pero en la tradición católica, con ese símbolo de ese gallo y las dos llaves cruzadas es como conocen al apóstol Pedro, debido a las llaves del reino y debido a la negación que está simbolizada por el gallo en ese caso. Ahora bien, vamos a hablar acerca del apóstol Pedro y yo quisiera empezar preguntándoles a los que están reunidos en esta tarde, ¿qué sabemos del apóstol Pedro? Y para saber y respondernos esas preguntas, por cierto, recuerden que vamos a estudiar una historia de Pedro, pero realmente Pedro es uno de los personajes de la historia. Vamos a ver en esta historia a otro personaje, pero vamos a empezar hablando un poquito de Pedro antes de llegar a la historia que queremos contar y aprender en esta tarde. Vamos a preguntarnos qué conocemos acerca de Pedro.
Primera pregunta que quisiera hacer, y el que pueda abrir el audio, el que pueda abrir su micrófono y nos contesta, adelante, sea bienvenido. Primera pregunta. ¿Cuál era su nombre? Pedro, me van a decir muchos, pero ¿quiénes se acuerdan de cuál era el nombre original de Pedro? Simón, creo yo. No, de veras, bien bonita sale la mona. ¿Cómo Simón fue? ¿Bonita Pedro. la mamá? ¿Cómo fue? A ver. Simón. Simón. Simón Pedro. Simón Pedro. Bueno, Saúl lo dijo. ¿Quién más dijo Simón Pedro? Simón Pedro. Simón Pedro. Azucena, si no me equivoco. Bienvenida. Por su... La clase. Muy bien. El nombre de Simón, quiero preguntarles ahora algo. ¿Dónde podemos saber de que realmente se llamaba Simón? Ay, ya me ponchó. Ok, perfecto. Vamos a ver. Luciana, Juan capítulo 1, versículo 42. Con voz de trueno y arcángel, dinos qué es lo que dice Juan capítulo 1, versículo 42. Ponchada porque no lo encontró. Ponchada. Dice, versículo 40, ¿verdad? Ya lo tengo. 42. Aquí. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, dijo, tú eres Simón, de Juan, pero estás llamado Cefas, que significa Pedro. Vamos a ver, un segundito, por favor, que vieras que no te escuchamos, así que necesito que nos repitas, por favor. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero será llamado Cefas, que significa Pedro. Mucho mejor, muchas gracias. Ahí dice de que entonces encontró a Simón y a que se le dio por nombre Pedro, o como lo diría ahí en el versículo textualmente, dice Cefas, que también significa Pedro. Ahora bien, el nombre de él originalmente era Simón, y nuestro Señor Jesucristo vino y le puso Pedro o Cefas. Otra pregunta que nos debemos de hacer, ¿dónde nació Pedro? ¿Quién contesta esta pregunta? Jope. Ponchada la segunda vez yo. Veamos. ¿Dónde nació Pedro? No sé. No sé. No sé. Ok. Ponchada. Muy bien. Perfecto. Todos ponchados en esta tarde. Vamos a ver. Alguien con voz de trueno que nos lea. A ver qué te parece a ti, Marlon Sánchez, si nos echas la mano con la lectura. Vamos a ver. El versículo que necesitamos leer. Lucas capítulo 1, versículo 44. Espera, hermano. 4:24. Lucas 1. Ah, Lucas capítulo 1, versículo 44. Con voz de trueno, para que todos te escuchemos. Dice, por tanto, como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Creo que no es eso, hermano. Razón. Vamos a ver. Juan 1.44, por favor. Marcos 1.44. Ah, vaya. Ahí se la pago que me digan ponchado yo, no se preocupen. Dice, y le dijo, mira, Dios. Dice, hermano, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino muéstrate al sacerdote y ofrece para tu purificación Yo se le apreté algo. testimonio a ellos. Ok, nuevamente ponchado. Ya me he perdido. Sí. Discúlpenme que quizás esa cita definitivamente la puse mal, pero vamos a ver. Veamos. Vete para allá afuera o un lugar donde puedas. Ok, discúlpenme, ya corrigiendo y estando seguro. Es Juan capítulo 1, versículo 44. Ok. ah, sí. En Les pago a Bethsaida. todos que ahora me digan que el ponchado fui yo. Ponchado. 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 En Bethsaida.
dice, y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Perfecto, muchas gracias. A partir de este versículo se supone o se basa de que Pedro era originario de esta ciudad llamada Bethsaida que estaba en Galilea. Ahora bien, yo lo ponché una vez con, bueno, más o menos con la cita de cuál era el nombre de Pedro o cuál era el nombre original de Pedro y acabamos de poncharme a mí porque me equivoqué con la cita de dónde era originario Pedro. Pero bien, para irnos a los desempates, una pregunta más. ¿Cuál era el oficio de Pedro? Pescador. Ok, ¿y dónde dice que era pescador? Pescador. Aquí lo dice. Bueno, Pero, yo creo que cuando Dios, O sea, cuando antes Jesús, o ya cristiano. cuando Jesús hace el llamamiento de los apóstoles, dice que ellos estaban junto al río y le dice, si quieren, vengan en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Junto al río. Muy bien. Marcos 1:16. ¿Marcos? 1:16. Nos dicen ahí Marcos 1:16. De hecho, sí. Pedro era pescador, como ya lo mencionaron, y como dijo el hermano César, Marcos capítulo 1, versículo 16 nos va a indicar de qué él era. Hermano César, ¿nos ayuda leyéndolo, por favor? Amén. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Porque eran pescadores, correcto. Muy bien. Una preguntita más para ir terminando y luego ya empezar con nuestra clase ya en sí. Pero ya que nos estamos recordando de todos estos aspectos de Pedro, ¿qué familia le conocemos a Pedro? La suegra. La suegra, dijo Edwin. ¿Qué más? Su hermano. Su hermano. De hecho, leímos de él en uno de los versículos. Nosotros le conocemos a su hermano que se llama Andrés, que también, por cierto, fue un discípulo. Mateo capítulo 4, versículo 18 nos recuerda acerca de Andrés. Otro familiar de él, como ya lo mencionaba Edwin, era la suegra. En Mateo capítulo 8, versículo 14 y 15, ¿qué se acuerdan de la suegra? Jesús la sanó. Jesús la sanó, porque dice Mateo capítulo 8, versículo 14, de que al llegar a la casa ya estaba enferma. Entonces Jesús vino e hizo el milagro de la sanación con ella. Ahora bien, por inferencia o debido a que él tenía suegra, entonces podemos pensar de que él tenía esposa. Y es probable, pero ojo, la escritura no nos dice esto, pero es probable que también haya tenido hijos. Esto más que todo es una tradición que viene de la Iglesia Católica. Como les digo, es casi seguro por el hecho que había suegra. Sin embargo, la escritura no lo dice. Pero, por ejemplo, un señor que se llamaba Clemente de Alejandría decía que incluso había tenido hijos. Y que incluso ese mismo señor mencionaba que la esposa también había sido martirizada con el apóstol Pedro. Pero eso ya es un tema muy aparte. Sin embargo, como les digo, si tenía suegra, es muy probablemente que haya tenido también esta otra familia. Pero eso ya es un tema de inferencia, no está dentro de la escritura. Pero bien, vamos a un tema que es un poco más sencillo. ¿Qué sucesos tenemos o conocemos en la vida de Pedro? Estoy casi seguro que todos nos recordamos por lo menos de ese suceso que está representado en esa imagen que se está mostrando ahorita. Jesús camina por las aguas del mar. Pedro le dice, sí, Señor, yo quiero ir donde ti. Y le dice Jesús, claro, ven. Y él empieza a dar sus pasitos, empieza a mover en el mar, pero de repente al ver las olas y todo, él empieza a hundirse y llega nuestro Señor y lo rescata y calma la mar después. Creo que todos nos recordamos de ese pasaje también. Hay otros pasajes de los cuales nos recordamos. Quisiera que me ayudaran con unas 2 o 3 historias de Pedro que nos estemos recordando todos. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Sucesos de la vida de Pedro. ¿Quiénes se recuerdan de otros? Cuando niega a Jesús. Cuando niega a Jesús. Todos nos vamos a recordar y sobre todo porque en estos días pasados en la tradición católica que están recordando todo el sufrimiento de Cristo, ¿verdad? Nos recuerdan acerca que Pedro negó 3 veces a Jesús. ¿Qué más? ¿Qué otros capítulos de la vida de Pedro nos recordamos? Cuando Pedro da su primer discurso y mucha gente se arrepiente y... ¿Digo yo? Perfecto. El primer discurso de Pedro fue el primer discurso de la iglesia y ahí tenemos la primera predicación en Hechos capítulo 2. ¿Qué más? Un suceso más que nos recordemos.
cuando tuvo problemas con Pablo, ¿verdad? En Gálatas, hablando de los judíos y lo que él estaba haciendo, que comía con ellos, despreciaba a los gentiles. Correcto, muchas gracias. Nos recuerdan también de que hubo una situación en la que incluso Pablo dice de que tuvo que venir y llamarle la atención a Pedro por el comportamiento que él estaba teniendo cuando se refería a estar con los gentiles y cuando se refería a estar con los judíos. Perfecto. Vamos a ver otro par de sucesos que yo tenía apuntados y vamos a ver a cuántos nos recordamos acerca de ellos. Primer suceso. ¿Quiénes sabían que Pedro sacó una moneda de la boca de un pez? Eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 17, versículo 24. Para el pago de los impuestos, nuestro Señor Jesucristo viene y manda a Pedro a sacar un pez, al primer pez que sacara del agua, y que de la boca iba a sacar una moneda para pagar sus impuestos más los impuestos del Señor. Ahí está Mateo capítulo 17. Otro suceso interesante. Le cortó la oreja a Malco. ¿Se recordarán cuando ya está Pedro, ya en los tiempos ya en los momentos que se va a entregar nuestro Señor Jesucristo? Viene Pedro, saca su espada y le corta la oreja a un personaje que se llama Malco. Eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 18, versículo 10. Un tercer suceso que yo había apuntado, y si ustedes notan es el único que todos ustedes se recordaron, o algunos de ustedes recordaron, es que dio el primer sermón en la historia de la iglesia, allá en Hechos capítulo 2, donde hace la prédica y muchos iniciaron o vinieron a la verdad del evangelio en ese momento. Muy bien, ya que tenemos un panorama de Pedro, y ojo que solamente hemos mencionado 5 historias, porque repetimos una, pero estas solo son 5 historias, pero hay muchas otras historias en donde está involucrado el apóstol Pedro, y de todas esas historias vamos a conocer una historia en esta tarde, y así como ya conocimos al personaje, vamos a conocer otro personaje que se involucra en esa historia. Muy bien, vamos a ver. Aprendamos de una historia. Esta es alguien que conoció a Pedro de una forma espectacular y que nos va a enseñar grandes cosas en esta tarde. Vamos a ver. Quisiera que fuéramos ahí a Hechos, y en el libro de Hechos vamos a encontrar una historia, Hechos capítulo 9. Y en el capítulo 9 se nos van narrando varias historias de los inicios de la iglesia. Habla sobre la conversión de Pablo, luego cómo él predica, se va para Damasco, predica ahí en Damasco y otras cosas que se le presentan a Pablo. Pero luego, en el mismo capítulo, se retoma la historia de Pedro. Luego de que cura a un discípulo que se llamaba Eneas, se da el suceso en el versículo 36, que es el que quisiera que estudiáramos en esta tarde. Pedro es un personaje principal, pero el otro personaje principal que se encuentra ahí es Dorcas. Y quisiera que recordáramos un poco la historia acerca de Dorcas. Dice ahí, Hechos capítulo 9, versículo 36, de la siguiente forma. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, en Lida, ¿verdad? Le enviaron 2 hombres a rogarles, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando ella estaba con ellas. Entonces, dice el versículo 40, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en la casa de un cierto Simón, curtidor. Muy bien. Acá tenemos una historia muy interesante. Una resurrección que el Espíritu Santo que nuestro Señor hizo utilizando a Pedro sobre este otro personaje que se llama Dorcas. No encontramos otro pasaje donde se mencione a Dorcas
en el Nuevo Testamento o en la Escritura. Sin embargo, vamos a aprender cosas muy bonitas de esta historia en esta tarde. Primera cosa que debemos de aprender. Vamos aprendiendo entonces en esta hora. Algún detallito acerca de Dorcas. Dorcas tiene su traducción en arameo, que es Tabita, que es mencionado ahí mismo en la escritura que hemos leído. Tabita y Dorcas significan gacela. Y gacela es ese dibujo que tenemos allá, esa fotografía de ese animalito que se parece a un ciervo. Esa es una gacela. Sea que digamos Dorcas, sea que digamos Tabita, ambos casos llegamos a la palabra traducida como gacela. Primera cosita que vamos a aprender en esta tarde. Un dato interesante acerca de Dorcas. Pero ahora, ¿qué debemos de aprender acerca de la historia de Dorcas? Nosotros, o mejor dicho, todos nosotros como cristianos, pero especialmente ustedes como jóvenes en esta tarde. Muy bien. Quiero que veamos un par de detalles. Primera cosa que vamos a aprender hoy. Primero, debemos de recordar que este versículo nos da características de un discípulo en Cristo. Y para esto yo quisiera que pensáramos en el versículo 36. Dice el versículo 36, cuando nos dice que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, luego viene y nos da las características que tenía esta discípula. Por cierto, es la única vez que encontramos en la Escritura una referencia al femenino de discípula. En este caso dice que la discípula Tabita tiene dos características muy particulares. Abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Jóvenes, características de cristianos hay muchas en la Escritura. Es más, Pablo, y a mí me encanta cuando, por ejemplo, leemos Romanos capítulo 12, Efesios, nosotros nos encontramos con muchas características o requerimientos de la vida cristiana. Pero también hay otros lugares donde encontramos características de los discípulos, de los seguidores de Cristo. Uno de ellos es esta historia. Viene y nos dice dos características que tenía Dorcas o Tabita y que nosotros también debemos de venir y aprender a tenerlas como jóvenes cristianos o como cristianos en general. La primera de ellas dice buenas obras. Y nos da una característica de esas buenas obras, o nos da una cualidad que tenía Dorcas en relación a esas buenas obras. Y nos dice que abundaba en buenas obras. O sea, no solamente hacía una obra hoy y dentro de 7 días hacía otra buena obra, sino que lo que dice es abundaba en buenas obras. O sea, yo en mi mente, yo me imagino a Dorcas levantándose, arreglándose rapidito, ¿verdad? Porque tenía que, por ejemplo, ir a ayudar a preparar el desayuno para todas las viudas de allá de Jope. Y después, como dice que ella preparaba las túnicas, ya me imagino después a eso de las 9 de la mañana ya corriendo, o la hora tercera, ¿verdad? O ya corriendo para ir a ver cómo arreglar toda la ropa de las personas mayores de la congregación allá en Jope. No lo sé. Pero yo me la imagino a la carrera yendo de acá para acá y buscando cómo abundar en buenas obras. ¿Nosotros abundamos en buenas obras? Esa es la pregunta, porque esa es una de las características que como discípulos debemos de tener. Una de muchas. Pero en este, que nos enseña de que debemos de abundar en buenas obras, o sea, es cierto que muchas veces hacemos buenas obras. Es más, en nuestras congregaciones, nosotros venimos y tenemos diferentes programas con la congregación o como clases de jóvenes, muchas veces tenemos obras por realizar. Por ejemplo, arreglar un poco el local, tal vez se requiere de una mano de pintura y la vamos a dar, o de repente necesitamos ir a ayudar a arreglar una casa de un hermano y los jóvenes tal vez por su espíritu van rapidito a arreglarla. Cuando decimos evangelismo, que vayan los hermanos de evangelismo, los jóvenes no mucho, pero deberíamos de abundar inclusive en esas buenas obras de predicar el evangelio, o ir a visitar enfermos, o hacer muchas cosas. Porque al igual que Dorcas nos deja acá esa característica, nosotros deberíamos de abundar en buenas obras, y no solamente en eso. Porque Dorcas viene y nos dice que además de abundar en buenas obras, viene y dice que también en limosnas. Muy bien, en ayudas económicas para las personas que son más necesitadas. La pregunta es, muchas veces nosotros, o sea, tenemos aquella situación y ojo, no estoy diciendo de que hay que ver de dónde sacar dinero y ponernos a ayudar. Debería de ser nuestro espíritu, tratar de buscar la ayuda.
Pero algunas veces yo sé que por las limitaciones, obviamente, todavía dependemos de nuestros papás, hay dificultades económicas, como que el tema de ayudar y hacer limosnas como que muchas veces es más difícil. Pero el punto es, por lo menos tenemos el deseo de hacerlo, tratar de reservar un poquito, un apartadito, tal vez no de dinero, pero tal vez de algunas ciertas cosas que pudiéramos donar, porque por ejemplo, ustedes sobre todo, la mayoría de los jóvenes, yo veo varios por ahí conectados y están en una etapa de crecimiento. Y ese crecimiento quiere decir que la ropa vamos a tener que irla dejando. Y hay solamente dos opciones con relación, bueno, tres opciones con esa ropa, pero voy a pensar solamente en dos. Una de ellas, bueno, la que no quiero pensar es el hecho de botarla, ¿va? Pero si es necesario la botamos. Pero las otras dos que nos quedan sería, o se las dejamos al hermanito más chiquito que viene después de nosotros y le queda, que es posible. Eso pasa, sobre todo en las familias donde hay tres hermanos, el mayor se las deja hasta el más chiquitito. El problema es cuando la primera es mujer y el segundo es hombre, ¿verdad? Ya se imaginan ese problema. Pero bien, la segunda cosa que podemos hacer es, si no es la ropa de la comunidad, ¿y qué tal si la podemos donar? Porque tal vez nosotros tenemos una camisa y ya no nos queda por el hecho que o estiramos para arriba o estiramos para el ancho, como yo, ¿verdad? Pero la podemos donar o la podemos otorgar y muchas veces no lo hacemos. Y debería de ser nuestra actitud. Abundar en buenas obras y también abundar también en temas de ayudas para otros hermanos. Como les digo, algunas veces tal vez el dinero puede ser una dificultad en nuestros tiempos ahorita. Sin embargo, tenemos la actitud por lo menos de ayudar económicamente, si no se puede, por lo menos en especies a alguien. De repente yo tengo $3, me tomo uno para la gaseosa, pero los otros $2 voy a comprar por lo menos $2 de espagueti y los vamos a dar en la congregación para las ayudas benévolas. O sea, por lo menos tenemos ese espíritu o carecemos de esas dos características que como discípulos deberíamos de tener y que nos está recordando el escritor Lucas que tenía Dorcas en ese momento. Muy bien. Además de tener características de un discípulo de Cristo, esta historia nos va a enseñar otro aspecto importante. Tus virtudes deben de trascender. Quisiera que leyéramos el versículo 39. Dice el versículo 39 de la siguiente forma. Levantándose, entonces, Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando. Y miren acá esta cosa muy especial, esta actitud muy particular de estas personas que estaban lamentando la pérdida de Dorcas. Dice que estaban llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Por un momento imaginémonos esta escena en nuestra cabecita. O sea, uno llega a un funeral y cuando está en el funeral mira todas las sillas de las personas que están esperando el tamal y el café, pero lejos de eso, cuando tú estás en el pasillo empiezas a escuchar historias de las personas que tal vez ya no están con nosotros. Y escuchamos las historias, algunos chistes acerca de la vida, recordar cosas que pasaron. Pero imaginémonos un segundito que cuando entras en aquella sala, lo que te encuentras es un grupo de cristianos, de seguro de edades avanzadas, porque estamos hablando de viudas, hermanas de avanzada edad o hermanos ya de pocos recursos, y estos hermanos están tan dolidos que lo único que pueden hacer es, Dorcas me había ayudado con esta túnica que tengo puesta. O miren, esta es la capa que Dorcas vino y me ayudó a reenmendar para que estuviera bien y durara un poco más. Yo siempre me he preguntado, y creo que tal vez este es un tema bastante difícil de tratar, pero ¿cómo va a ser el día que yo falte? O sea, ¿cómo va a ser el día de mi funeral? Si van a estar varios ahí contando chistes nada más, o van a estar tratando de este muchacho no era tan buena pieza, no lo sé. Lo que yo debo de procurar es que mis virtudes sean las que trasciendan. En el caso de Dorcas, vemos como por un tiempo que ella no estuvo porque falleció, porque la escritura dice que ella murió, y lo que trascendió de ella fueron aquellas buenas obras de las cuales ella abundaba. Y dice que las personas que recibieron los dones, o sea, las bendiciones a través de lo que Dorcas hacía, cuando ella faltaba, ellos venían y decían, Dorcas era tan buena que me ayudó con esta ropa.
Jóvenes, nosotros debemos de procurar de que nuestras virtudes, de que nuestros frutos del Espíritu que debemos de llevar trasciendan más allá de nuestra presencia. Es que hace falta, no sé, Benjamín. No ha venido Benjamín y nos hace falta porque él tiene un espíritu de servicio bastante alto. No es Benjamín Andrés. No, broma, Benjamín, no te preocupes. Ok, ¿qué es lo que dice la congregación? ¿Qué es lo que dicen nuestros hermanos cuando no estamos presentes? Es que hace falta aquel joven porque él tiene un dinamismo para dirigir cantos, o qué bonitas son las oraciones y nos hace falta que él se encuentre presente, o nos hace falta alguien que venga y nos ayude a limpiar el local como lo hace aquel joven. ¿O será que por el contrario nos dicen, no, hombre, mejor que ni venga, pues, porque si no, nunca vamos a terminar de hacer este trabajo? Nuestras virtudes deben de trascender. Como les digo, en el caso de Dorcas, podemos ver a través de la Escritura un caso muy particular en donde la persona falleció. Hay películas, series en donde se habla de personas de que fingen una muerte para ver cómo es su funeral. De hecho, Friends tiene un capítulo en donde uno de sus personajes finge su funeral. Y es chistoso porque inclusive las personas empiezan a hablar mal de ese personaje. Nosotros no deberíamos de esperar eso, sino que trasciendan nuestras virtudes. Que nuestras buenas obras sean las que trascienden. Y no estoy esperando de que llegue el momento final, sino que lo podemos vivir en carne todavía ahora. Cuando nosotros podemos trabajar de tal forma de que hagamos falta en el trabajo de la congregación. Nadie es indispensable, yo lo sé. Sin embargo, si nosotros logramos tener una actitud de siervos, si nuestro trabajo se empeña en dar lo mejor porque sabemos que es el trabajo para el Señor, entonces vamos a encontrarnos de que nuestras virtudes van a trascender. Y eso deberíamos nosotros estar preocupándonos por hacer. Ahora bien, además de esas características que Dorcas nos muestra, de las características de un discípulo, y también de que las virtudes deben de trascender, hay una tercera cosa que quisiera que viéramos en la historia de Dorcas. Tu vida debe de ser un ejemplo que cambie vidas y que las lleve a Cristo. Yo quiero que notemos algo de esta historia de Dorcas. Ya vimos de que falleció, vinieron algunos discípulos y estaban tan dolidos que mostraban las ropas que Dorcas le había hecho cuando ella estaba en vida todavía. Pero hay un versículo ahí que cuando dice que suceden todas estas cosas, incluso que Pedro vino, hizo la oración, le dijo, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos y la levantó y la presentó delante de los santos ya viva. Está este pequeño versículo, el versículo 42, que debe de dejarnos también una gran enseñanza. Ese versículo solo dice esto. Toda la historia que hemos hablado de Tabita o de Dorcas, esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Joven cristiano, cristianos en general, nuestra vida debe de ser un ejemplo que busque el objetivo de lo que se pasó en ese momento con la historia de Dorcas, de ese acontecimiento donde Pedro estuvo involucrado. Nuestra vida debe de ser un ejemplo que traiga a otras personas al Señor. Nosotros sabemos de que Pablo le escribió al Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 12, diciéndole de que ninguno debe de tener en poco tu juventud. Muchos nosotros lo conocemos hasta de memoria. Y ahí dice cosas en las cuales el joven cristiano debe de ser ejemplo. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Nosotros estamos cumpliendo para que nuestra vida tenga por lo menos esas cosas, para que seamos ejemplos y a través del ejemplo que nosotros transmitimos al mundo, ¿estamos trayendo personas a la vida de Cristo? ¿O será que por el contrario, las estamos repeliendo para que no vengan a la iglesia? Porque tal vez mis actitudes cuando yo estoy en el colegio no son las adecuadas y entonces no los voy y los invito a la iglesia porque sé que mis obras no son las correctas. O tal vez en el trabajo. Debido a cómo yo me comporto, tal vez
me da pena decir de que yo soy cristiano. O tal vez por el contrario, que debería de ser nuestra actitud. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de hacer, es un ejemplo vivo que cuando nosotros vamos a ellos y les decimos, miren, yo soy cristiano, nos lo identifican rápido y nos dicen, sí, yo lo sabía porque tú tienes esa actitud distinta. O somos como los demás. Cuando invitamos a alguien, mira que nosotros somos diferentes o somos del montón. Dorcas nos enseña en este versículo de que todo su suceso, toda esa situación espectacular como conoció a Pedro, porque espectacular, imagínense haber fallecido y abrir los ojos y conocer a Pedro. Eso fue un encuentro espectacular. Pero todo eso sirvió para que muchas otras personas vinieran a la verdad de Cristo. Tu vida, mi vida, está viviéndose de tal forma para que nosotros también podamos traer a otros a la iglesia. ¿Somos ese ejemplo? ¿Estamos viviendo de esa forma? ¿O estamos descuidando aspectos de nuestra vida? Miren qué cosas más grandes y bonitas nos enseña esta historia de Tabita o de Dorcas. 3 cosas muy sencillas. Hemos visto que nosotros, a través de esta historia, debemos de ser buenos discípulos de Cristo. Y ahí nos dice 2 características de muchas que como discípulos de Cristo deberíamos nosotros de tener. Además, hemos visto a través de la historia de que debemos de trascender en una vida, en este caso de servicio, pero también que nuestras virtudes vayan más allá de lo que podamos nosotros, que nosotros debemos de forzar para que trasciendan nuestras virtudes, nuestras buenas obras. Y siguiente, que toda nuestra vida debe de ser un ejemplo para el mundo y que vengan a los pies de Cristo. Jóvenes, quiero preguntarles, ¿quiénes estamos listos para tomar esas enseñanzas y hacerlas nuestras en esta tarde? Esto quiere decir de que vamos a ser buenos discípulos, de que vamos a buscar trascender en nuestro servicio y también que toda nuestra vida va a ser un ejemplo. Si tú dices amén, es porque tu vida lo va a empezar a mostrar. Mi vida lo debe de empezar a mostrar. Pero si no, pues si no, ¿verdad? De seguro vamos a seguir presentándonos de una forma que no es la adecuada delante del trono de nuestro Padre. Y debemos de tener cuidado de eso. Por el contrario, veamos este ejemplo que tenemos acá en Dorcas y hagámoslo nuestro. Rescatemos esas enseñanzas que viene y nos da. Muy bien. Jóvenes, les agradezco mucho la atención en esta tarde. Que Dios me los bendiga. Y quisiera pedirle a Saúl si nos ayuda a dirigirnos con un corito. Está bien, hermano. Cantemos este que dice así. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación tras generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable.
cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Muchas gracias, Saúl. Quisiera dar unos minutitos para que podamos conversar. Me encantaría mucho si pudiéramos compartir algunas necesidades para poder ponerlas en oración y que juntos, como clase de jóvenes, pues pudiéramos llevar nuestras oraciones delante de la presencia de Dios sobre cualquier necesidad. Creo que es muy importante que como jóvenes también dediquemos tiempo para la oración, porque es la forma en la que nosotros nos podemos acercar al Padre y darle y decirle a Él nuestras necesidades y que Él vea la dependencia que nosotros tenemos de Él, de lo cual de Él se agrada. Entonces, dejo unos segunditos aquí el micrófono. Si gustan escribirlo, pues adelante, lo podemos hacer. O si no, pues abramos el micrófono y compartamos unos segunditos alguna petición o algo que deseen realizar. Bueno, hermano, yo personalmente pedir por mi papá que está en Estados Unidos, en Maryland más específicamente, y allá está mucho más serio que acá. Bueno, aquí está serio, pero allá está mucho peor. Maryland. Sí, en Maryland está. Perfecto, Benjamín. Vamos a ponerlo en las manos de Dios. Y también Saúl está suplicando por su abuelita, la hermana Leti, y también por la bisabuelita de él, que Dios les bendiga, que les dé fortaleza y buena salud. Quiero pedir por mi papá, que está en Costa Rica. Y por unos tíos que están en Estados Unidos. ¿Qué? Nada, no por ahí. Del micro. Micrófono, hermano. El micro. Hola. Él había silenciado el micrófono. Aquí. Muy bien. Y la André. Ok. Le decía entonces por la abuelita y la bisabuelita de Saúl, que Dios les dé fortaleza, por Luciana, que pide por sus papás, por sus tíos que están en el extranjero. Dice Andrea, por sus tías que están en Estados Unidos, vamos a ponerlas en las manos de Dios también. Muy bien. No sé si hay alguna otra petición y antes de hacer una oración por este medio. Cruzito ha estado un poquito enfermo, pero quisiéramos saber cómo te has encontrado de salud, Cruz. Cruz. Ya un poquito mejor, hermano. Muchas gracias. Gracias a Dios. Por los hermanos que están enfermos. Gracias a Dios, hermano. Qué bueno que te sientes mucho mejor. Igual vamos a ponerte siempre en las manos de nuestro Padre Celestial. Hay que poner la oración también por Jonathan, para que Dios mediante, no hemos sabido cómo él ha seguido, pero Dios mediante que se ponga mejor, ¿verdad? Están poniendo en el chat la hermana Azucena, pedir la oración por la familia que está en Nueva York. De hecho, Nueva York es uno de los lugares que está bastante afectado con este tema del virus, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlos en las manos de Dios, que Dios proteja a la familia de nuestra hermana Azucena. Y también dice Natalie, por su tío Josué Amaya, que está en Panamá. También vamos a ponerlo en oración, Natalie. Muy bien. Vamos a tener esta oración pidiendo por estos hermanos en particular, pero vamos a poner en las manos de Dios realmente la salud en general, porque realmente en estos momentos, una de las cosas más tremendas es el tema de la salud. Que Dios nos proteja a nosotros, ¿verdad? Que, bueno, algunos tal vez van a estar en casa estos días, a otros tal vez, ya sean ustedes o sus papás, les va a tocar salir a trabajar. Que Dios los cuide mucho, ¿verdad? En estos días para que podamos estar bien. Bueno, les invito a que oremos, jóvenes. Bondadoso Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias porque nos permites acercarnos hasta el trono de tu gloria. Gracias, Señor, te damos porque sabemos que tú siempre procuras cosas buenas para tus hijos. Y es más, sabemos que para los que confían en ti, Señor, todas las cosas les son a bien. Por eso recurrimos ante tu presencia, Señor, para rogarte que por favor tu oído esté atento a nuestras necesidades. No dudamos que tú tienes cuidado de nosotros, Padre amado, pero también sabemos de que podemos acercarnos confiadamente delante de tu presencia. Es por eso, Padre Celestial, que estamos acá, suplicándote por diferentes necesidades que los diferentes jóvenes en las diferentes congregaciones están poniendo delante de tu trono. Te rogamos por las familias de muchos de ellos que se encuentran en el extranjero,
como el papá de Benjamín, Señor, que lo cuides mucho allá en el lugar donde se encuentra, los tíos de Luciana y también su papá que está en Costa Rica, que lo cuides mucho. Por la familia de nuestra hermana Azucena, que se encuentra en Nueva York, por favor, protégelos, Padre Eterno, para que ellos puedan tener protección que viene de parte tuya. Te rogamos, Padre Celestial, que bendigas al tío de Natalie, nuestro hermano Josué Maya, Padre Eterno, para que él que se encuentra en Panamá pueda también contar con la protección que viene de ti. Te rogamos por la salud, Señor, de nuestro hermano, de la abuela y de la bisabuela de nuestro hermano Saúl, para que por favor tú les ayudes, Padre Eterno, en sus enfermedades, para que tu mano de poder pueda cuidar de ellas. Bendice a las tías de Andrea, Padre Eterno, para que ellas también, Padre Celestial, puedan tener protección y cuidados que vienen de parte tuya. Te rogamos, Señor amado, que por favor en estos momentos en donde no solo nuestro país, sino que el mundo entero está pasando por esta dificultad, esta enfermedad, Señor, seas tú quien por favor cuides a tu pueblo, que cuides a nuestras familias, Señor, para que podamos estar tranquilos, viviendo tranquilos y felices, Padre Celestial, buscando alabar tu nombre en todo momento. Por favor, Señor, bendice a nuestras familias, bendice a los hermanos que tienen que salir de sus casas, ya sea por trabajos o por otras necesidades importantes. Te rogamos que les cuides y que les permitas que ellos puedan salir sin dificultad de su casa, pero que con mucho amor tú los regreses a ellas en el hueco de tu mano poderosa. Padre Celestial, que queremos rogarte para que tengamos una buena semana, de que si bien es cierto, vamos a seguir con esta cuarentena, vamos a seguir con estos momentos de emergencia nacional, pero que nuestro principal propósito, Señor, sea agradarte a través de una vida, Padre Celestial, que te dé la honra y la gloria a ti. Padre amado, todo esto te lo suplicamos en Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, no sé si nos pueden ayudar con un corito más. No sé, Marlon, si nos ayudas con un coro. Está bien, hermano. A los que tienen himnario, busquemos la alabanza número 602. Alabanza número 602. Cantemos. Bueno es alabar al Señor, su nombre, darle gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabar a Jesús y gozarme en su poder. Bueno es alabar al Señor, su nombre, darle gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabar a Jesús y gozarme en su poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor. Muchas gracias, Marlon. Muy bien, jóvenes, el Chuchito también quiere. Muy bien. Veamos. Ok, perfecto. Bueno, gracias por la alabanza, hermano Marlon, y gracias a todos por haber estado en esta tarde. Quisiera darles unos segunditos para que pudiéramos saludarnos, pero vamos a tener una oración para despedirnos y luego pues nos quedamos unos minutitos. Damos las gracias a Dios porque tenemos a varios jóvenes de diferentes congregaciones. Nos alegra la clase de jóvenes en Santa Eduviges, pues hemos buscado estar siempre en comunión por esta vía, bueno, casi siempre, pero ahora que hemos estado en estos días, pues hemos tenido la oportunidad de reunirnos por esta vía y gracias a Dios por ello. Y la verdad que nos alegra encontrarnos con jóvenes de otras congregaciones. Tenemos con hermanos de Santa Rita, tenemos hermanos de San Marcos, así que sean bienvenidos, Dios los bendiga. Quisiera ver nada más, bueno, voy a empezar saludando a los hermanos de la congregación de Santa Eduviges para que podamos
irnos identificando. Por ejemplo, está Benjamín, que está allá con su hermana Sophie. Hola, ¿me gusta? Sí, hermano. Tenemos a Luciana Ruano, que está por este otro lado. Que le bendiga. Amén. A ver, tenemos a Andrea y a su hermano Luis, también de acá, por este lado. Un gusto. Saludo verles. Qué gusto verlos. Amén. Veamos, tenemos a Saúl Correas por acá. Un gusto, Saúl. Dios te bendiga. Saludos. Andrea Marcela. No, ella no. Andrea Marcela, te diría el apodo que te dije de último, pero tú ya sabes cuál es. ¿Cómo? No lo puedo decir ahorita. Pero ya sabe, es de la última dinámica que hicimos, pero bueno. El hermano Crucito, Dios me lo bendiga, en nombre de Dios que siga mejor. Hermana Natalie, un gusto verla por acá, Dios me la bendiga, saludos a su familia. Y bien, creo que estos somos los que estamos conectados de Santo Luis. De Santa Rita, no sé, Edwin, si me ayudas a presentarlos. Muy bien, se encuentra de Santa Rita Marlon Nathaniel, algunos ya lo conocen por ahí. Pero poner la cámara porque no te ves. No hay problema, ustedes ya me conocen. A todos. Yo no. ¿Por qué no viniste? Queremos ver a Edwin. Vamos, Edwin, todos están aclamando, te pone la cámara. Edwin. Sentadilla. No. Bueno. Ahí estamos. Bueno. Bien. Ahí estamos. ¡Bárbaro! Tenemos a Bethany e Ivonne. Son dos señoritas que aparecen ahí con los papás, que está Walter por ahí, la mamá de ella es Marina, hermana Marina. Tenemos... Dios le bendiga. Quiero ver. Se me han ido varios. Ya te vas a ver. Bueno, se desconectaron algunos, pero también vi por ahí a Crisia, vi por ahí a Eric. Creo que éramos todos los que estábamos de Santa Rita. No, déjalo. Ok, perfecto, muchas gracias. Hoy ya me conocen, va. No se solamente ve. una No sombra. lo conocemos. Se ve, no se Qué distingue. barbaridad. Bien, no sé si nos ayudan con San Marcos. No sé, Jacobo, si tú nos puedes ayudar a presentarnos a los hermanos de ahí. Hola, hermano, ¿cómo está, hermanos? A todos jóvenes, Dios les bendiga. Permítanme, Gracias, ahorita igual. activamos la cámara. Tal estamos. Le bendiga, hermanos. Raquel y Jacob les saludan de la creación de San Marcos. Mucho gusto. También a Surena, ¿verdad? También está Stanley, ¿verdad, Kevin? Bendiciones. ¿Qué más? Amén. Vaya, mami. ¿Quién está? Rebeca, esa también. Un gusto, Rebeca, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos, a todos de San Marcos. Les saludamos. Amén. También tengo conectada, no sé, Maritza. No sé si me comentan o si ella puede abrir el micrófono, si me dicen de dónde es ella. Muy bien. Tenemos a alguien conectada, Maritza, pero Dios me la bendiga también, sea bienvenida en esta hora. Bueno, muy bien, muchachos. En esta tarde que hemos podido aprender de la palabra de Dios. Hermano César. ¿Perdón? Hermano César. Hermano César. Hermano César. Hermano Sí, es César cierto. Flores. De hecho, César contestó una de las preguntas, ya que me recordé. Tienen toda la Ya se razón. fue. ¿Y qué congregación es? Discúlpenme. Cerca de la playa. Cerca de la playa. Sí, que me lleve. César Flores. Rosario La Paz. Rosario La Paz. Ah, Rosario La Paz. De Rosario de la Paz. Bueno,
Bueno, creo que se desconectó, ¿verdad? Pero bueno, mandémosle saludos, Dios mediante que lo podamos tener pronto. Y también mencionan ahí si no es de San Martín la hermana Maritza. No lo sé, pero si es así, bienvenida siempre, ¿verdad? Muy bien, les decía entonces que gracias a Dios que nos ha permitido estar en esta tarde, en esta clase. Damos gracias a Dios porque realmente podemos tener comunión, podemos aprender de su palabra, podemos llegar delante de su trono con cantos y oraciones para que Él sea exaltado. Y vamos a finalizar con una oración. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que nos ha dado de poder compartir. Al terminar la oración, pues vamos a abrir el micrófono, vamos a dejar de grabar y vamos a dejar de estar en Facebook también. Y de esa forma, pues, nos quedamos saludándonos y platicando un ratito. No sé, Jacobo, ¿tú nos puedes ayudar con la oración de despedida? Por supuesto, hermano. Oramos en este momento, oramos juntos. Gracias, Dios, te damos por esta gran bendición que nos das de poder reunirnos como tu iglesia, como jóvenes, porque sabemos, Dios, que tenemos mucha energía, Dios, para dártela a ti. Y más en este momento, Señor, que tenemos tiempo de sobra, lo tenemos, Dios, para alabarte. Y ese, Dios, es tu día, es el día, Padre, en el cual tu iglesia te adora. Gracias, Dios, por esta reunión. Danos una oportunidad más, Señor, para poder reunirnos entre semana también, pero también meditar en Dorcas, en Tabita, Señor, que fue una gran hermana, como se menciona en la Biblia, una discípula, pues, excepcional. Y podemos aprender de ella mucho. Podemos aprender a hacer buenas obras, no solamente una vez a la semana o de vez en cuando, sino hacerlas siempre, Señor. Gracias, Señor, te damos por la vida de nuestro hermano Carlos Dubón, quien nos ha instruido con la palabra. Gracias, Dios, bendícele y bendícenos a nosotros también para que tu palabra pueda entrar en nuestro corazón y nos pueda transformar. Gracias, Señor, te damos. En Cristo Jesús oramos y te agradecemos. Amén. Muy bien.